Bueno, pues esta es la 10ª sesión de este curso básico de realismo existencial. Una bienvenida a todo el mundo que se ha conectado. Estamos 17 conexiones, que son más personas porque cada conexión tiene a veces un poquito más de una persona. Y le damos la bienvenida a Jordi, que nos va a ayudar a comprender las historias últimas, que son historias las que quizá menos hemos trabajado en general como grupo y que tienen también un enorme contenido. Entonces, Jordi, tienes la palabra y como al final dejamos unos minutos para compartir lo que más nos haya impactado del conjunto, o sea, después de las preguntas a Jordi, un momentito para compartir lo que nos parezca sobre este curso, ¿vale? Adelante, Jordi. Bueno, gracias, Leto, y gracias a todos. Una alegría poder compartir con vosotros este rato. Tenemos tres historias, la 20, la 21 y la 22. Sé que esta es la metodología que escogisteis cuando desde la terna delegado montasteis este curso, pero ciertamente 20, 21 y 22 en una hora o en 40 minutos es un reto prácticamente imposible porque deberíamos hacer casi, ¿no? Bastante más. Pero bueno, los retos están para que... Y luego, cuando recibáis los apuntes, ya podréis ir leyendo y podemos irlos trabajando, ¿no? Intenté ver en el Moodle lo que hicisteis de la historia 19, 18 y 17. No lo encontré colgado, sí que vi las anteriores, pero bueno, siempre sabemos que vamos haciendo un proceso de intentar ir dejando detrás todas aquellas cosas que no nos permitan ser lo que somos, ¿no? Ni lo que llegamos a ser. Y muchas de estas cosas pues están en nosotros, en nuestro entorno, en nuestra cultura, pues, y nos impiden a veces desarrollarnos, ¿no? Hoy, en estas tres historias finales, ¿no? En el fondo, vamos a ver un obstáculo, dos obstáculos, uno que es la razón, otro obstáculo que puede ser un cierto concepto de verdad, y por último, ese secreto del ser o ese despliegue del ser, que es la historia 22, ¿no? En la historia 16 hablasteis de la hermandad, en la historia 15, 18 de la igualdad, en la historia 19 de la libertad. Vamos hablando de esos grandes retos que son importantes para nuestra vida, ¿no? Y cómo tenemos que ir liberándonos de aquello que no nos impide ser libres, vivir esa fraternidad o vivir esa igualdad, ¿no? Empezamos con la historia 20, como se supone que todos la hemos leído, es la historia de Antonio, ¿no? Enclave de Tapiz, que eso lo trabajasteis muy bien en las primeras sesiones, ¿no? Antonio, su duda matemática, ¿no? Es curioso que Alfredo ponga duda matemática, porque las matemáticas normalmente no generan dudas. Y si generan dudas es que no eres un buen matemático, porque las matemáticas, aquí está algunos, al menos Domingo, ¿no? Que vienen de ciencias y son más cerradas, ¿no? En clave de ser, la sorprendente entraña del ser concreto, ¿no? La sorpresa que cada ser concreto entraña en sí mismo, ¿no? Abrirse a esa sorpresa y en clave de aceptación y gozo, me parece muy bien esta definición que pone aquí, que es la riqueza de lo real, la riqueza de lo real, ¿no? Y cómo, de alguna manera, termina en esa efervescencia, en esa irisación del ser, que empieza de alguna manera el ser a vislumbrarse, a manifestarse, a darse a conocer en lo que es su propia esencia, ¿no? El nombre es Antonio, supongo que en las otras historias habéis hablado de los nombres, ¿no? Eh, mm, yo no sé por qué Alfredo puso este nombre, tampoco sé por qué puso Jorge el siguiente, porque el Jordi que sale en esa historia no soy yo, porque yo nunca he tenido esa conversación con Alfredo. Ya me hubiera gustado tener esta capacidad, pero Antonio, Antonio, yo he estado buscando qué quiere decir la palabra Antonio, y la palabra Antonio quiere decir flor, ¿no? Y me ha sorprendido que pueda salir esta expresión. Pero siempre me acuerdo de Alfredo que decía, ¿no? Que a veces la realidad de una flor, ¿no? La contemplábamos, la teníamos, la describíamos, pero que cuando cogíamos una flor y queríamos analizarla, ¿no?
y separábamos el tallo de las flores, los pistilos, íbamos describiendo y la íbamos poniendo cada cosa encima de su mesa, al final, encima de la mesa teníamos una flor, pero en el fondo habíamos matado la flor, ¿no? Al intentar analizarla, ¿no? Con ese análisis habíamos perdido la flor. Yo creo que esa historia va también un poco en esta dirección, ¿no? Cómo de alguna manera Antonio, ¿no? Nos avisa de una sutil trampa de la razón, ¿no? Que es considerar como verdaderas afirmaciones que solo lo son en el reino de la abstracción. Repito, considerar como verdaderas afirmaciones que solo lo son en el reino de la abstracción. Cuando nosotros idolatramos este tipo de razón, lo que estamos haciendo es, Alfredo utiliza la expresión matar, matamos la verdad de ese ser concreto, ¿no? De este ser concreto. Bueno, el coro, porque sabíais que siempre en los libros de Alfredo hay un coro en las historias, es un grupo de gente joven, entre ellos está Adela, la de la historia primera, la que es hija del padre Avaro, ¿no? Porque en el fondo todas estas historias van teniendo un proceso, nosotros vamos haciendo un camino, ¿no? Y juntos, conjuntamente, vamos cambiando, vamos avanzando y vamos entendiendo las cosas, ¿no? Bueno. ¿Cuál es para mí la tesis de esta historia o el enunciado de esta historia? No idolatremos la razón. ¿M? No adoremos la razón. Ya en las historias previas hemos ido rompiendo mitos y cercos, hemos ido rompiendo la paternidad, la consanguinidad, la potestad, las jerarquías, ¿no? Ciertos conceptos de libertad. Pues Alfredo, yo creo que en esta historia lo que apunta es no endiosemos nuestra razón. Esto ya lo decíamos, me parece, cuando hablábamos de la libertad, ¿no? O en algunas de las historias de la libertad. Alfredo entiende el ser humano, ¿no? Como un ser inteligente, un ser libre, inteligente y capaz de amar. Y lo que pide o lo que él intuye es que ninguno de estas características tiene que imponerse sobre la otra, ¿no? Y la razón no debe imponerse sobre la libertad y sobre el amor. El amor no debe imponerse sobre la inteligencia y sobre la libertad. Somos libres, somos inteligentes y tenemos esta capacidad de amor en profunda armonía y tenemos que saber conjuminar esta historia, ¿no? Alfredo, me parece a mí, para ilustrar esta historia, coge, ¿no? Como ejemplo las matemáticas, ¿no? No es que Alfredo tenga nada contra las matemáticas, simplemente pone las matemáticas como la expresión máxima de nuestra razón, ¿no? La razón sirve para poner preguntas y la razón sirve para, como dice en uno de sus sonetos, aupar la duda. Porque la razón, gracias a la razón, gracias a las preguntas, gracias a sus dudas, avanzamos y ampliamos nuestros conocimientos. Si no tuviéramos preguntas, si no pusiéramos porqués, puede que todavía estaríamos en Altamira pintando paredes. Pero las preguntas que nosotros hacemos, las respuestas que vamos dando, amplían nuestro conocimiento y nos ayudan a verdad. Algunos de estos conocimientos, algunas de estas verdades que vamos nosotros alcanzando o de estos conocimientos que vamos avanzando, a veces se convierten en inmutables y se convierten en incuestionables, ¿no? Estos son, sobre todo, por ejemplo, el lenguaje de las matemáticas y, por ejemplo, dentro de alguna de nuestras creencias, algunos dogmas que quedan como petrificados en el tiempo, pasan los años, pasan los siglos, ¿no? Y mantenemos estos conceptos, ¿no? Pero bueno, las verdades, ¿no? Abstractas son principios o son conceptos que se consideran universales, atemporales,
que no dependen de situaciones específicas y que no dependen de contextos particulares, ¿no? Por eso digo que estas verdades trascienden la experiencia individual y siempre buscan capturar, ¿no?, aspectos fundamentales de la realidad, porque en el fondo lo que nosotros queremos, ¿no?, con nuestras afirmaciones y con nuestras creencias es una conformidad con la realidad o con los hechos, ¿no? Es lo que queremos nosotros alcanzar con nuestra razón, ¿no? Pero lo que nos viene a decir Alfredo es que la razón nunca terminará de explicar toda la realidad. El problema es que con nuestra capacidad de abstracción creemos que podemos llegar a poseer esta realidad, que la podemos explicar y que la podemos comprender en su plenitud. Y esta es para mí la trampa que Alfredo nos quiere poner delante, ¿no? La capacidad de abstracción es una gran capacidad humana y suerte que tenemos esta capacidad de abstracción, porque si no, ahora nosotros no podríamos estar hablando, porque si vosotros cuando digo razón no sabéis qué es o no tenéis una idea de razón, pues nuestro diálogo sería inútil. La capacidad de abstracción es lo que ha permitido la evolución y es lo que ha permitido muchísimas de las cosas de nuestro, bueno, y de los progresos del ser humano, ¿no? Pero a veces creemos que con esto hemos conseguido que la realidad la podamos comprender y abastar, no sé si decirlo en castellano, abastar en toda su plenitud, ¿no? Hay un filósofo alemán que es Hegel, ¿no?, que dice, y le cito explícitamente, la persona que para entender una cosa coge un pedazo y la separa de su contexto, esta persona no es como podría pensarse una persona que tiene un pensamiento concreto. Como cogí una parte, tengo un pensamiento concreto. Sino que tiene, dice él, un pensamiento abstracto, porque ha abstraído aquello, es decir, lo ha arrancado, lo ha separado de donde tenía sentido, ¿no? Por tanto, podemos decir que el reduccionismo no es una forma más concreta de entender la realidad, sino la más abstracta de todas. Y es que no vemos la realidad concreta cuando nos abandonamos a definiciones o a esquemas, sino solo cuando consideramos las conexiones, a veces muy finas y complejas, que hay entre los elementos diversos que componen la realidad. Cualquier parte tiene siempre relación con el todo y queda afectada por el todo. Esta es la concepción que tiene Alfredo, totalmente interdependientes de todo, de todos y con todo, ¿no? A mí me afecta lo que hace mi vecino, pero también me afecta la galaxia Centauro, que aunque yo no me dé cuenta, también tiene una relación con nosotros, ¿no? Y me afecta la sequía, y me afecta el sol, y me afecta la tierra, y me afecta lo que pasa en Hungría, y lo que pasa en Chechenia, lo que pasa en Colombia, y todo en ese sentido tiene un vínculo conmigo. En el momento en que yo abstraigo o separo una cosa de toda esta realidad, pues nos cuesta, de alguna manera, ese reducir la realidad nos hace perder de vista lo que Alfredo dice en una de las frases siguientes, ¿no? La realidad lleva un misterio en su interior. La realidad tiene un misterio en su interior y nuestra razón no puede abarcar este misterio que hay en su interior. Puede ahondar en él, puede ir ampliando en él, puede ir creciendo en él, pero no puede coger en toda su plenitud este misterio que hay en el interior de todas las cosas y en el interior, evidentemente, de la realidad. No podemos eliminar el misterio de la relación. Por eso dice que la razón tiene que humildearse y tiene que aceptar que siendo un gran instrumento para acercarse y comprender la realidad, no podrá abrazarla
plenamente. Siempre se nos escapará, siempre será una parte de un todo, ¿no? Y Alfredo lo ilustra con estos ejemplos, ¿no? El de los melocotones, ¿no? Que es un ejemplo, pues bueno, como era Alfredo, estos ejemplos poéticos. No podemos sumar un melocotón más otro melocotón, porque cada melocotón tiene en su interior una semilla y si yo la planto en el en el suelo, pues obtendré innumerables melocotones más. Sí que puedo decir en mi mente que 2 y 2 son 4 y 2 melocotones más 2 melocotones son 4. Y es verdad, pero en la realidad todo esto pues es mucho más amplio, ¿no? Y si quieres sumar una cosa verde con una casa, con un gato y con las naranjas, para poder sumar esto, lo que tendría que hacer primero es elevarlos o convertirlos en categoría de una cosa, que no deja de ser una cosa, una abstracción. Y cuando tengo 4 cosas, puedo sumarlas y puedo decir que son 4. Pero cuando he cosificado las cosas, resulta que maté el gato, resulta que he borrado lo verde, que he destruido la casa y resulta que no tengo naranja. Y esto es lo que a veces hacemos para poder pues comprender más las cosas, ¿no? Lo mismo dice con los seres humanos. Un ser humano más un ser humano, si se odian, siguen siendo uno más uno y jamás se podrá hacer una suma. Si no hay amor, no habrá nunca comunidad y seguirá habiendo siempre una colección de sumandos. Lo mismo con los síes, como eso ya lo visteis en las democracias, ¿no? Cuando en la estadística decimos sí o no, estos síes en la realidad no son así, porque detrás de cada sí hay una historia, hay una narración, hay una vivencia, hay una realidad, que lo único que yo persigo es obtener un sí o un no, y esto en el fondo es matar todo lo que hay en esa realidad. Y ese último ejemplo tan hermoso de las 100 monedas, ¿no? Que cuando las concretizamos, ¿no? No es lo mismo comprar chucherías, no es lo mismo comprar medicinas, o no es lo mismo un regalo que yo te quiero hacer con amor, ¿no? Valen lo mismo 100 euros si vosotros quieren, pero no son lo mismo, ¿no? Por tanto, cuando las cosas se juegan en el ámbito de la abstracción, son reales en mi mente y son reales en mí, pero no lo son en sí. Las cosas son reales en el mundo de las abstracciones, insisto, un instrumento muy válido y muy necesario. Sin las matemáticas no hubiéramos llegado a la luna. Sin las matemáticas no hubiéramos hecho cantidad de cosas. Por tanto, un instrumento muy válido y muy necesario, pero no es la realidad existente. El problema consiste en cuando idolatramos una verdad abstracta y sacrificamos la vida de los seres humanos a ellas. Ya sabéis que siempre un ídolo pide un sacrificio, ¿no? Y sacrificamos evidentemente la vida de, en este caso, de los seres humanos a una verdad, la que sea, ¿no? A una verdad que no siempre es real en sí misma. Ni la verdad ni los valores son exclusivamente intelectuales, ni son actividades puramente racionales. Son una manera de tocar la realidad, de acercarse a la realidad y de recrear la realidad. Y cuando recreamos la realidad, está muy bien, pero no es toda la realidad. Concretar las cosas, y para mí es la gracia del realismo existencial, concretar una cosa no es abstraerla, concretar una cosa es encarnarla. Y yo creo que el realismo existencial encarna más, dice que nos tenemos que encarnar la realidad, no tanto, ¿no? En este sentido, separarnos de esa realidad. Por tanto, para mí, y esta es mi aportación, ¿no? El realismo existencial, esta historia 2020, lo que pretende Alfredo es que lo que sea de verdad, lo que tenemos que hacer veraz, lo que tenemos que hacer verdadero, es la vida. Y no tenemos que escondernos bajo el paraguas de abstracciones y de razonamientos
que a menudo solo quieren justificar ciertas verdades objetivas. No tenemos que validar verdades abstractas, inanimadas, desencarnadas, que están fuera de la vida. Por ejemplo, una cosa es definir el amor, y nosotros podemos estar aquí 7 horas definiendo el amor. Y otra cosa muy distinta es amar. La vida y las obras son las que dirán si amamos o no amamos, y es la que dirá si nuestro amor es verdadero o no es verdadero. Recuerdo la película de Oppenheimer, si la habéis visto, ¿no? De esta película, cuando en un momento determinado le dicen a este físico estadounidense, no hace falta tirar la bomba atómica, ¿no? Porque ya la guerra finalizó y no es necesario tirar la bomba. Y él dice, sí que tenemos que tirarla, porque no se puede quedar en el ámbito de la física teórica. Tenemos que ver que es verdad, que es verdadero, que esto que decimos en la abstracción, en la realidad acontece. Y para saber si esta teoría, esta física teórica es práctica, decide, ¿no? Está horrendo que es lanzar la bomba atómica. Y al ver las consecuencias, ¿no? De lo que ha hecho, se convertirá evidentemente en una persona totalmente contraria, pues, a esta opción. Podemos en la pizarra definir muchos modelos, podemos hacer muchas definiciones, pero será en el fondo lo que es, lo que dice la verdad de las cosas, es lo que hacemos, lo que vivimos cuando lo encarnamos en la realidad de lo que somos todos y cada uno de nosotros, porque en el fondo la realidad va muchísimo más allá de los conceptos. Alfredo dice que si decimos esto, nos acusarán de nominalistas. Los nominalistas son aquellos que dicen que los universales y los conceptos abstractos no tienen una existencia independiente fuera de la mente humana, ¿no? Son simplemente nombres, por eso llamamos nominalismo, que utilizamos para referirnos a conjuntos de cosas similares, ¿no? Pero yo creo que esto ya lo hablasteis en otras historias. Al ser humano, precisamente porque es limitado y porque es contingente, le cuesta entender, le cuesta aceptar, le cuesta asumir, le repugna, dice Alfredo, pero me parece una palabra muy fuerte que no, pero no me salía ningún sinónimo ahora, un universal arquetípico, como si tuviera que haber una verdad arquetípica, ¿no? Que todos nosotros, ¿no? tuviéramos que poder alcanzar y que no lo alcanzaremos nunca, ¿no? Porque el único arquetipo que podemos alcanzar, ¿no? es el que puedo, lo que yo soy y lo que puedo llegar a ser. Este es mi propio arquetipo. No hay otro arquetipo para mí, lo que soy y lo que puedo llegar a ser. Pero como yo soy ser contingente, soy un ser abierto también a los demás, participo del arquetipo de los otros y me doy cuenta que en mi arquetipo individual tengo mucho de común con todos vosotros y tengo mucho de común con otras, bueno, con todo lo que existe, ¿no? Por tanto, no solo no pueden decirme que tengo este nominalismo, sino que participo de muchas cosas que son comunes a todos los demás, pero siempre a partir de lo que somos y podemos llegar a ser. Pero en el fondo, lo que nos está diciendo esta historia es que la realidad es mucho más amplia que nuestros conceptos y que nuestros conceptos tienen el riesgo de que ahoguemos o de que maten la realidad, ¿no? Y este es el mundo de los idealistas, ¿no? Donde en el fondo lo ideal no es lo que está en lo que decíamos ahora hace un momento, ¿no? Lo que yo quiero es el calor, el frío, y lo que Lourdes desea es tener el calor, ¿no? Y el ideal para mí es el frío y el ideal para el otro es el calor, cuando no. Lo que es real es lo que vivimos, lo que tenemos, y lo que es real es sudar
gozar de este sudar y participar de lo que somos y de lo que tenemos, ¿no? En resumidas cuentas, yo, y si queréis podemos entrar en este, o si queréis hacer alguna pregunta, algún aspecto antes de entrar en la historia 21, pero sería esto, ¿eh? Cómo a veces confundimos lo que tenemos y lo que hemos pensado con lo que es la realidad. Somos nosotros los que tenemos que adecuarnos a la realidad y no la realidad a la que adecuamos normalmente a nuestro pensamiento. Y si lo hacemos porque eso nos ayuda a crecer y aprender, no nos tiene que hacer obviar que la realidad siempre es mucho más amplia, mucho más compleja, mucho más interesante y mucho más hermosa que aquello que nosotros hemos sido capaces de abstraer, de entender o comprender de la misma. Leto, ¿hacemos preguntas o continuamos y hacemos al final? Pues si hubiera alguna pregunta así acuciante que está quemando en la boca de alguien, que la diga. Si No, no, que haya para siempre. seguimos adelante. O sea, si quieres no me la contestes ahora, pero es que luego se me olvida. La cuestión es cómo distinguimos entre lo que yo tengo en la cabeza y lo que está pasando. Es decir, al final yo puedo creer que estoy entendiendo lo que pasa cuando en realidad estoy en mis propias hipótesis, maneras de ver, bien, claves de lectura o lo que quieras. Eso si quieres luego lo hablamos. Muy bien. Lo apunto. Bueno, entonces estamos en la historia 21, que es la historia que habla de Jorge o de Jordi, ¿no? El nombre de esta historia es Jordi Jorge, que es curioso. Jorge, ¿sabéis qué quiere decir? El hombre que trabaja la tierra, ¿eh? Por tanto, es el campesino, es un payés. Yo no soy campesino ni soy payés, pero Jorge, Georgeos, es el hombre que trabaja la tierra. Por tanto, es el hombre que está de alguna manera trabajando, tocando más en contacto con la realidad y que está más alejado de alguna manera, de estas abstracciones que decíamos antes o de estos juicios que nosotros a veces podemos hacer de los hechos, que es un poco lo que decía ahora eh, eh, la, ah, bueno, Jorge, ¿no? Es uno del grupo de Alfredo y aquí en este caso no hay grupo. Es un encuentro y un diálogo entre Jorge y Alfredo, ¿no? De estas historias que Alfredo se pone de alumno, ¿no? Y Jorge se pone de maestro, ¿no? Es una de estas historias donde no es Alfredo el que va sacando las conclusiones, sino que es esta persona, este Jordi, quien le ayuda a Alfredo a ir entendiendo y a ir sacando conclusiones, ¿no? De las cosas que él ha ido reflexionando y diciendo. Cosa que también me parece muy importante para nosotros, ¿no? Porque porque el realismo existencial, ¿no? Tiene esta cosa, siempre estamos dando, siempre estamos recibiendo, siempre estamos de enseñando y siempre estamos aprendiendo, ¿no? De todo y de todos, ¿no? No hay nada que esté cerrado, siempre estamos abiertos, ¿no? Y a veces pues es Alfredo el que muestra y a veces son los otros los que le muestran, ¿no? Y en ese mostrarnos conjunto, pues vamos creciendo en nuestro ser, en lo que tenemos que ser, en lo que vamos, bueno, en nuestro aprendizaje, ¿no? En la historia viente, planteamos este tema de la verdad, ¿no? Y la verdad entendía como una tautología y como una abstracción. A mí me hace gracia porque Alfredo ponía un ejemplo que decir, y yo me identifico con este ejemplo, ¿eh? Nos han educado, ¿no? O me han educado, ¿no? Decía él. Y en la educación que a mí me dieron, decía él, es como si me hubieran colocado en una pista, ¿no? Y estuviera en una carrera de galgos, decía Alfredo, ¿no? Yo no sé si habéis visto una carrera de galgos, que son toda una serie de perros, ¿no? Galgos, que corren detrás de una falsa liebre que es de metálica, que le ponen una cosa encima, y entonces cuando esta liebre se dispara, los perros salen corriendo detrás de esta liebre, ¿no? Y Alfredo decía, si alguna vez uno de estos galgos fuera capaz de atrapar esta liebre y le diera un mordisco, ¿no? Se llevaría una enorme sorpresa porque se quedaría sin dientes, ¿no? ¿Por qué? Porque la liebre es falsa.
porque es un fantasma, no es real, pero ella corre detrás de algo que cree que es real, ¿no? Y Alfredo decía, la educación que hemos recibido, la cultura en la que vivimos, en el fondo, nos ha hecho siempre correr detrás de estas verdades, porque si tenemos claras estas verdades, sabremos lo que tenemos que hacer. Pero si no tenemos claras estas verdades, no sabremos cómo tenemos que actuar, ¿no? Y entonces, en el fondo, lo que nos han dicho es, si yo sé, ¿no?, lo que son, podré actuar de la manera correcta y venga a correr, decía Alfredo, detrás de estas verdades. Y al hacer esto, decía Alfredo, y esta es la tesis de esta historia, que se puede aceptar o no, es que nos desvían, ¿no? No nos dejan correr o no nos dejan orientar, en este caso, en aquello que es más evidente para nosotros. Y Alfredo dice que sobre lo que tendrías que orientarnos o lo que nos hace correr o lo que nos pondría en movimiento sería nuestro bien, ¿no? El bien de nuestro ser, ¿no? Porque la verdad, dice Alfredo, ¿no?, es la verdad del bien, ¿no? No es fácil esto de expresar y de explicar, ¿eh? Yo lo explico a mi manera y luego lo hablamos, ¿no? Si yo tengo hambre y me dais de comer, si yo tengo frío y me abrigáis, si yo necesito afecto y me dais una caricia, ¿m? La comida, el abrigo, la caricia, para mí es evidente que son un bien. Y yo no tengo ninguna duda que esto que habéis hecho conmigo es un bien, ¿no? Por tanto, Alfredo dice, esto que yo siento, que yo percibo, que mi inteligencia, mis sentimientos, mi cuerpo, porque es un conocimiento que esto ya lo habéis hablado, que atraviesa todos los aspectos del ser humano, este bien es cuando dice Alfredo, esta es mi verdad concreta. Yo puedo concretar lo que es bueno, yo puedo concretar las cosas en esto. Esto ha sido para mí un bien porque yo no puedo dudar de que esto es un bien, ¿no? Tenemos que bajar de la nube, ¿no? Ya que estamos en Internet y todo al final se guarda en la nube, ¿no? Y todo lo tenemos en la nube, ¿no? Es importante que bajemos de la nube, de nuestra nube, las grandes palabras. Las grandes palabras, para que estas grandes palabras toquen el suelo de nuestra vida concreta. Libertad, fraternidad, solidaridad, amor, Dios, porque eso son grandes palabras. Y por estas grandes palabras hay mucha gente que ha muerto y ha dado la vida, ¿eh? Hay muchos mártires por la libertad, hay muchos mártires por la solidaridad, hay muchos mártires por Dios, ¿eh? Estas son las grandes palabras sobre las que muchísima gente ha sacrificado su vida, sigue sacrificando su vida y seguirá sacrificando su vida, ¿no? Pero es muy importante que cojamos estas grandes palabras y estas grandes palabras se conviertan en un bien para mí y para los demás, ¿no? Hay el profesor Josep María Terricabras. El profesor Josep María Terricabras es un filósofo catalán que falleció hace menos de un año, creo que falleció, que tiene un libro que se llama qué me importan los valores?, ¿no? Que él distingue muy bien entre valores y bienes, entre valores y bienes, ¿no? Y él dice, ¿no? Los grandes valores, ya los he dicho, estas grandes palabras que se esconden detrás de grandes palabras como libertad, fraternidad, etcétera, solo se convierten en bienes de verdad cuando pasan de ser ideas a ser realidades. Es decir, cuando se concretan, cuando estos valores nos van bien, cuando estos valores funcionan, ¿no? Cuando estos valores se aplican a nuestra vida, ¿no? Por tanto, los valores que quieren ser realmente valiosos tienen que poder ser tangibles,
porque deben pasar de ser valores ideales a ser valores que sean reales, ¿no? Por tanto, para poder saber con qué valores tratamos realmente, debemos convertir los valores en bienes. Tenemos que hacer lo contrario que hacía Platón. Platón decía, los valores absolutos, los valores abstractos, los valores reales, fijos y eternos, ¿no? Son los verdaderos, ¿no? Los que están fuera de la cueva. Los que ahora llamamos para nosotros las manifestaciones concretas de estos valores en el mundo son expresiones diluidas, desdibujadas de estos valores auténticos, ¿no? Pues nosotros decimos que lo inconcreto, lo desdibujado, lo diluido son precisamente las ideas abstractas. Y estas ideas abstractas solo adquieren presencia, fortaleza y espesor cuando se convierten en bienes concretos. Y es que los valores solo valen de verdad cuando son un bien para mí. La libertad puede ser un gran concepto, pero, pero si no es un bien para mí, ¿para qué quiero ser libre? Si no es un bien para los demás, pues será una palabra que queda muy bien puesta allá arriba en la nube, pero no en nosotros, ¿no? Por eso yo veo, ¿no? Cuánto tiempo, cuánta energía, cuántos esfuerzos, cuántas palabras, cuántos para poder nosotros definir, ¿no? Muchos de estos conceptos, ¿no? Y cuando los hemos definido, cuántos malos entendidos, cuántas separaciones, cuántas matizaciones, cuántas consideraciones, porque cuando la discusión se lleva al ámbito de las abstracciones, pues gastamos siempre esas energías. Y a nosotros los que nos interesa es llevar estas discusiones al ámbito de la vida. Y en la vida buscamos siempre la unidad y buscamos siempre la concordia, ¿no? Para mí, yo si ahora estuviera vivo Alfredo, está vivo, pero cuando le hablo no me contesta directamente todavía, tengo que buscar a ver cuál es esa vía de encuentro, ¿no? Yo no hablaría tanto de verdad, sino que yo hoy usaría la palabra sabiduría. Creo que usaría la palabra de la sabiduría porque creo que la sabiduría consiste en buscar el bien de la gente. Consiste en lograr el aprecio cordial, la estima entre las personas, ¿no? La estima entre los demás, y que el bien de la gente, el aprecio cordial entre las personas, es la plataforma, la verdadera plataforma en la que se puede iniciar el debate de los conceptos, el debate de los valores, el debate de las ideas y, si vosotros queréis, el debate de las grandes verdades. Es desde el bien de la gente, desde el bien de las personas, desde el aprecio cordial. A veces Alfredo usaba esta expresión, aprecio cordial, para no decir el amor. Bueno, pues desde la base del amor, desde la estima entre las gentes, que hay que iniciar el debate de los conceptos, de los valores, de las ideas. Este filósofo catalán que es Esquirol, Josep María Esquirol, dice, una reflexión sobre la vida tiene que intensificar la vida. Una reflexión sobre el mal tiene que contribuir a combatir el mal. Una buena teoría debe ser en sí misma gesto y acción. El bien de la gente, el aprecio cordial, la estima, el bien ser, por utilizar esta expresión, a mí me parece que es lo que intensifica la vida. Y cuando la vida se intensifica, deseamos ser lo que somos y llegar a posibilitar lo máximo de lo que somos, ¿no? Por tanto, sentir el bien propio
Y como yo sé que yo no soy un individuo, porque ya hemos hecho las primeras historias, soy un ser social, soy un ser con los otros y no me puedo entender de una manera individual, sino de una manera relacional, ¿no? Sentir el bien propio y sentir el bien de los demás, ¿no? Cuando encarnamos en esta encarnación concreta de el bien, es cuando se puede hacer un discurso sobre la verdad. Dicho de otro modo, si la gente se muere de hambre o la gente se muere de sed, no podemos hacer discursos sobre la verdad, porque esos discursos de la verdad son intolerables y esos discursos de la verdad no son nada. Cuando la gente se muere de hambre, nosotros tenemos que procurar el bien de esta gente y cuando desde el bien de esta gente hablemos, reflexionemos e intensificamos la vida en su máximo nivel posible, ¿no? Yo me atrevo a decir, y lo expliqué cuando di aquella charla en la Pucamaima sobre la sabiduría, yo me atrevería a decir que el bien que hago es mi verdad concreta, es lo más verdadero de mi vida, el bien que hago, ¿no? Es mi verdad, ¿no? Es cuando siento que obro el bien, cuando siento, y la palabra siento, sabéis que engloba también todos los sentidos y el sexto sentido, que también es la inteligencia, como dicen en Oriente. Cuando siento que obro el bien, siento que este bien lo es también para los demás, es cuando mi inteligencia encuentra y siente esta concreción como una verdad de la que me es difícil dudar. Cuando siento que obro el bien, cuando siento que este bien lo es también para los demás, es cuando mi inteligencia encuentra y siente esta concreción como una verdad de la que es difícil de dudar, ¿no? Ya sé que no puedo separar de la realidad mi inteligencia y el resto de mí, porque todo forma parte de esta realidad, ¿eh? Pero siguiendo otra vez al profesor Esquirol, si la verdad es aquello que se muestra y se siente con más fuerza, entonces la verdad es la verdad de la vida, del amor y del pensamiento que intensifican la vida. La verdad es la verdad de ser capaz de vida. Y esto, dice él, determina la falsedad. Todo lo que daña la vida, todo lo que la degenera, todo lo que la niega, ¿no? Eso es la falsedad, ¿no? Es lo contrario de la verdad. Todo lo que en lugar de dar quita, lo que no genera nada, sino que lo degenera todo, ¿no? Esto es lo más contrario, pues, a esa verdad. Y él dice que todo lo que en lugar de dar quita y no genera nada son la indiferencia, la insensibilidad y la abstracción. Estoy totalmente de acuerdo con él. La encarnación es todo lo contrario de esto, ¿no? Encarnar lo que intensifica la vida es lo que para mí me hace sentir más entender más esta verdad o lo que es verdadero. El prólogo del Evangelio de San Juan, lo digo porque como casi todos los que estamos aquí somos creyentes cristianos, ¿no? Empieza diciendo, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. El texto de San Juan dice, la vida era la luz, pero yo no sé qué pasó, que al final todo se convirtió y se dijo, ¿no? La luz es la vida de los hombres. El texto dice la vida era la luz, pero yo no sé, supongo que por nuestras mentalidades griegas, ¿no? Al final, la luz era la vida de los hombres e identificamos la luz ¿con qué? Con el conocimiento, con la ciencia, con el logos y con la verdad. Entonces sí que vivir es ir detrás de la verdad.
Y entonces este conocimiento es el que se convierte en la brújula de la vida. Y si no tengo este conocimiento, pues no puedo actuar, ¿no? Y este conocimiento tiene que ser universal, tiene que ser claro, tiene que ser tal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no niego la importancia que tiene el conocimiento ni la importancia que tiene esta expresión de la verdad, ¿no? Pero lo que es la luz, insisto, es la vida. Y cuando contemplamos el bien de la gente, la vida de la gente y descubrimos sus obras, su manera de hacer, su manera de vivir, entonces yo diría que su manera de hacer y su manera de vivir es su verdad. ¿Cuál es tu verdad? Lo que haces y lo que vivas. Esto no es relativismo. Esto no es relativismo. Lo que pasa que entre el relativismo y esta verdad absoluta, ¿no? Hay mucho margen donde se puede transitar, ¿no? Parece que, porque como estamos en una sociedad polarizada, o hay una verdad absoluta o hay relativismo. No, no se engañe. Entre una y otra hay mucho tránsito y hay mucho camino que recorrer y no podemos polarizarnos, ¿no? Pero déjeme ver su vida y yo le diré cuál es su verdad. Y cuando yo veo el bien que me produce y el bien que hace, siento que esto es cuando las cosas son, o les podemos añadir este adjetivo de verdaderas. Y hacer un matiz. No hablo de bien absoluto porque el bien absoluto no existe. Bueno, el bien absoluto no está en el ser contingente, ¿eh? El bien que yo puedo hacer es limitado y el bien que puedo hacer se mezcla con el mal que a veces yo produzco, porque yo quiero hacer el bien y a veces resulta que hago el mal, que dice San Pablo, y el mal, ¿no? Que a veces otros, ¿no? Pues también producen. Pero que sea limitado, ¿no? Ese bien sigue siendo verdad, ¿no? No se puede negar que ese bien sigue siendo una verdad. El bien, yo creo, y aquí creo que así enlazamos con la historia siguiente, ¿no? Que el bien siempre está asociado al amor, ¿no? El bien y el amor siempre van, es una sociedad que no se puede fácilmente romper o que no se puede romper. Precisamente un bien disociado del amor yo creo que no le podemos llamar bien, no sé, habrá que llamarle de otra manera, ¿no? Pero de todas maneras, un bien egoísta, ¿no? Un bien interesado, es un grado de bien. Y en tanto en cuanto es un grado de bien, tiene un grado de verdad. Tiene un grado de verdadero. Aunque no sea perfecto, porque nunca nada de lo que nosotros podamos hacer en ese sentido podrá ser perfecto. A mí me recuerda esto la parábola de los talentos, ¿no? Aquel que le dice, tú al menos podías haber enterrado tus talentos y darme los intereses, ¿no? Hombre, ya sé que no te lo jugaste por los demás por amor, pero al menos por interés, porque si lo hiciste por un mínimo, por un grado mínimo, ahí ha habido un grado de, ¿no? de algo verdadero. Desde este grado al amor más interesado o alto, ¿no? Pues ya eso estaremos en el bien, en el grado más máximo. Y por último, vosotros sabéis que Alfredo decía que el placer, bueno, no lo dice Alfredo, lo dice todos los autores, ¿no? El gozo es la posesión de un bien, ¿no? Cuando yo poseo un bien, en ese momento Alfredo distinguía entre, ¿os acordáis?, entre la alegría y el gozo, ¿no? Él decía, la alegría ¿qué es? El anuncio de un bien en tu vida, ¿no? Pero qué sé, ¿qué es la alegría? Pues podrás dar una charla en el curso de realismo existencial, las historias 20, 21 y 22. Cuando esto me lo anuncia a mí Leticia, yo tengo una alegría. ¡Oh, qué alegría! Esto me produce una alegría, el anuncio de algo bueno que va a acontecer. Ahora que estoy aquí con vosotros, ahora no tengo alegría. Ahora estoy gozando con vosotros.
Ahora tengo gozo, porque ahora ya tengo aquello que se anunció, ya lo poseo, ya lo poseemos. Esto es, ya no es una alegría, sino que es un gozo, ¿no? Y Alfredo dice, por eso, ¿no? Cuando al anunciar esta historia, ¿no? Que el placer es la brújula de Jordi. ¿No? Cuando yo siento la redundancia del gozo que hay en todo el ser humano porque poseo un bien, ese es la brújula que me permite distinguir la verdad real de la verdad ficticia. ¿Mm? Cuando yo puedo sentir este bien que acontece en todos nosotros y todos nosotros estamos aquí ahora gozosos, contentos y felices, esto se convierte en la brújula que me permite distinguir una verdad real de una verdad ficticia. Pero déjenme que les diga una última cosa. Hay corrientes ideológicas, corrientes religiosas. Nosotros formamos parte de una de estas corrientes religiosas que han hecho esfuerzos considerables para demostrar que el placer no tiene nada que ver con los valores y que incluso el gozo, ¿no? Y el placer, porque a veces el placer lo identificamos mucho con un placer sexual y yo creo que hay que ampliar esta expresión al máximo, por eso utilizo esa expresión gozo, ¿no? ¿Eh? Que incluso era enemigo de las virtudes y que era enemigo de la verdad. Mientras que el sufrimiento y el dolor son virtudes buenas, son valores fuertes, ¿no? Y llegábamos a defender o se llegó a defender que el dolor vale por sí mismo, por el solo hecho de ser doloroso, y que una dificultad en el momento de hacer una cosa ya es una razón para escogerla, porque es tan difícil que esto ya en sí mismo, o es tan costoso, ¿no? O me va a producir tanto sufrimiento, que esto en sí mismo ya es un valor para poderla hacer, ¿no? Y buena parte de nuestra moral, al menos la que yo he recibido en mi infancia y en mi juventud, ha producido este proceso de sustituir lo agradable, lo placentero y lo gustoso por la dificultad y por el dolor, ¿no? Por eso también a veces estas expresiones de Alfredo, algunos grupos o algunas personas que son un poco, pero oiga, la posesión de ese bien, del bien máximo posible de todas personas, cuando yo lo percibo y lo siento, siento que la vida es verdadera y que vale la pena vivir. De lo contrario, se hace muy difícil poder actuar de otra manera. Pero como el tiempo va pasando y ya debe ser hora de plegar, nos queda la historia 22, que la historia 22 es la historia de Plutarco, Daría, Jimena. Me quedo con esa expresión, el lenguaje del ser, porque el lenguaje del ser no es otro que el lenguaje del amor, ¿no? Alfredo dice que el ser tiene un secreto, tiene un misterio. Y cuando este misterio le hemos ido quitando, como decía el primer día Leto, todas las capas de cebolla que tiene encima, todas las capas de cebolla que tiene encima, todas las capas de cebolla, cuando lo dejamos, ¿no? Y se muestra tal como es, el ser se muestra como amor. Se comunica como amor y se expresa como amor, ¿no? Alfredo al final de esta historia pone los nombres de Plutarco, Daría, Jimena, Raúl, son muchos nombres de muchos países, ¿no? Mexicanos, argentinos, españoles, ¿no? De distintos países, un grupo de jóvenes que están todos reunidos, ¿no? Que están en una residencia universitaria, que son capaces de vivir pues muchas de estas cosas que hasta ahora nosotros hemos ido expresando. Pero yo pienso que este grupo de personas deberíamos ser nosotros, que hemos hecho este recorrido de 22 historias clínicas de realismo existencial.
Por tanto, los nombres tendrían que ser Asunta, Lola, Domingo, Nubia, Lourdes, Julio, Josep, Evarís, Marina, Gloria Inés, María Henao, Ifone de Diego, qué nombre más raro, Reme, no, Josefina. Todos estos nombres son los que constituyen este grupo, ¿no? Que están aquí reunidos. Todos hablamos la misma lengua, que es en este caso el castellano. Pero cuando hablan la misma lengua, tampoco se entienden. Porque a veces, ¿no? Tienen significados distintos, ¿no? Y casi siempre cuando utilizamos una expresión, por ejemplo, fresco o por ejemplo, coger, que para nosotros no tienen nada que ver en Argentina o en México, ¿no? Tienen expresiones que son casi pornográficas, ¿no? Es decir, que hablando la misma lengua también se producen malentendidos semánticos y se producen también en este sentido, porque en el fondo la lengua no es más que una abstracción de las cosas. Suerte que hacemos esta extracción de las cosas, si no, llevaría yo una hora hablando y no hubiera servido, bueno, no llevaría una hora hablando, no nos diríamos nada, haríamos como los animales, y nos comunicaríamos de una manera muy primaria, ¿no? El lenguaje es el que permite toda esta comunicación, ¿no? Y cuando yo digo vaso, pues todos entendéis, pero luego, claro, tú puedes tener un vaso verde, el otro lo puede tener blanco, lo puede tener grande, lo puede tener chico, lo puede tener amarillo. Yo puedo tener un vaso que es, yo qué sé, de cerámica y el otro lo puede tener de cristal, ¿no? Pero la realidad es mucho más compleja y mucho más amplia que nosotros cuando la esquematizamos, ¿no? Con todo esto, ¿no? Por eso Alfredo dice, ¿no? Y voy a leer lo que él dice y con esto voy a terminar, ¿no? Si las gentes no se quieren, dice Alfredo, no se entienden. Aunque a veces crean que sí. El que las palabras sean y nos parezcan las mismas, a veces se convierten también en una trampa, porque hablan de códigos diversos. La verdadera comunicación del ser pasa por el aprecio. Las ideas y las palabras son como la electricidad. Me gusta mucho esta idea de Alfredo. Las ideas y las palabras, ¿no? Son como la electricidad. Necesitan de un cable que una las dos laderas, ¿no? Y este cable que une las dos laderas, dice Alfredo, es el hilo de la buena querencia. En el fondo es el hilo del amor. Pero este hilo es invisible. Este hilo no se ve. Este hilo no es. Pero lo que realmente termina uniendo, ¿no? Lo que realmente hace transparente, sin restricciones mentales, sin epiquellas, ¿no? Lo que nos lleva al ser humano a la plenitud es querer el bien del otro. Y querer el bien del otro no es otra cosa que amarle. Que sea, me alegro de que seas y me alegro de que puedas llegar a ser todo lo que tú puedes ser, ¿no? Y esta es, de alguna manera, lo que nosotros tenemos. Pero lo que yo te pueda expresar, lo que yo te pueda decir, el hilo que necesitamos es ese hilo del amor, ¿no? Porque luego vendrán nuestros amigos y en eso ya matizará si quiere el bueno de Diego. Si la esencia, dicen, de la existencia no es existir, porque siempre la esencia de la existencia es amar, por eso dice Alfredo que basta que con una cosa exista para que sea digna de ser amada. Y cuando uno se lanza a amar, ¿no? Va descubriendo las cosas que tienen de amables esta persona y esta realidad. Y cuando más la va descubriendo, más la va amando para empezar a amar. Pero no hace falta que la conozca para lanzarme a amar.
si existe, es digna de mi amor. Después podremos amarnos o podremos no amarnos. Podremos llegar a ser muy amigos o, como dice la historia de primeras, tendré que separarme de mi padre porque no puedo estar con él y porque nos hacemos daño. Pero lo haremos porque nos queremos, porque queremos el bien y porque no queremos. Pero para empezar, para lanzarse, ¿no? Porque en el fondo lo que soy es amor y el amor no es más que donación y que entrega. Un amor que no se da y que no se entrega no se entiende por amor. Por tanto, ¿qué soy yo? Un ser para los demás, ¿no? Dirían, dicho en otra expresión. Un ser para los demás, pero este ser para los demás, su motor, su hilo y su querencia, dice la historia 22, es cuando se expresa, es el amor. Me quedo aquí porque llevo mucho rato hablando y es un poco espeso todo esto. Espeso, es denso, pero precioso. Muchas gracias, Jordi. De verdad. Eh, Me parece que queda para mí, sinceramente, mucho más claro ahora. Estas dos, particularmente la del bien y la verdad, quedan muchísimo más claras. ¿Tenéis preguntas o aportaciones? Seamos concisos para dejar a todos poder hablar si quieren. Quien quiera hablar, que abra su micro y se lance al ruedo. Yo quería, entonces, visto que nadie se lanza todavía, preguntarte eso, Jordi. Es decir, es muy habitual que uno lo que ve considera que es lo que pasa. Es decir, mis ideas, me es difícil distinguir entre qué es mis ideas y qué es lo que es la realidad. Es decir, no me doy cuenta cuando es categorización mía, yo estoy viendo cosas y eso me parece que es lo que pasa. No sé cómo decirte, o sea, cómo me guío para distinguir esas dos cosas. Bueno, porque una cosa son los hechos, ¿no? Una cosa son los hechos que están aquí, ¿no? Pues tú, yo qué sé, una casa verde. Aquí hay en barrio hay una persona que acaba de pintar una casa verde, ¿no? Una fasana verde, ¿no? Pues esto es un hecho, ¿no? Es un hecho. La fasana está verde, ¿no? Pero luego yo cuando veo la fasana verde me horrorizo. Me horrorizo que haya una pared verde en una casa verde, ¿no? Y entonces, en el fondo, una cosa es el hecho en sí, esa casa es verde, pero luego la narración, el horror, la valoración que tú haces de todo esto, ¿no? Para mí, que en el fondo es el juicio, ¿no? Y ahí es lo que nos dicen, no, lo que no tenemos que dejar de lado son los juicios. Eso está muy pronto dicho, pero no es muy fácil, porque lo importante es el hecho en sí. Pero a mí esa Casa Verde me horroriza o me parece de una creatividad tan extraordinaria que la alabo, no sé, y en mi narración posterior, ¿no? Pues esa Casa Verde es lo mejor que hay en el barrio de Llefià, ¿no? Yo creo que sí podemos distinguir entre lo que yo digo, ¿no? Entre esta realidad, que es que la casa, pues alguien ha pintado una casa verde, y luego todo lo que yo tengo, pues que me han dicho que el verde no se puede pintar en una casa, porque yo he recibido una cultura, porque yo he recibido una formación, porque yo he recibido, no sé, porque yo tengo un sentido estético, porque yo... Y a partir de allí, pues cuando valoro la realidad, le doy pues un juicio, ¿no? Y yo creo que nuestras descripciones son verdaderas o falsas, pero los hechos no son, los hechos son, creo yo, los hechos son. Ahora, mis descripciones, bueno, podrán ser como son, y eso siempre será así y siempre será inevitable. Ahora, que me horroriza, me horroriza, o que a mí me produce un placer inmenso, pues bueno, supongo que... Pongo un ejemplo muy tonto porque la veo aquí delante, aunque ahora ya la están pintando de otro color, pero en fin,
Las cosas son como No, son. pero yo creo que es una disciplina interna, distinguir Sí, los sí. hechos de lo que yo pienso de los hechos, o sea, que nos puede ayudar también a orientarnos. ¿Tiene la mano levantada, Evaristo? Hola, Hola, yo hay el tema este de la verdad, la verdad de hecho creo que ya está dada, o sea, la verdad la tenemos delante, o sea, la verdad en tanto que existimos y estamos vivos y vemos y miramos, ya la tenemos delante. Lo único que con el pensamiento y la razón la vamos descubriendo. Y el tema es que no nos creamos que no nos endiosemos con ese ir descubriendo, ¿vale? Porque estamos siempre descubriendo, no la podemos captar con toda su totalidad, a nivel de razón y pensamiento. La biología, antes de que hubiera sapiens, ya existía. Las cadenas de ADN ya existían. Las leyes de la física ya existían. Las matemáticas, de hecho, ya existían. Vamos descubriendo y podemos disfrutar con ese descubrir. E incluso en el estado físico de existir, nos podemos incluso arreglar un poquillo, ¿eh? Un poquito, tampoco nos pensemos, ¿vale? Pero un poquito. Cuando tenemos un accidente de coche o de moto o de algo, que venga el 061 y con toda la ciencia que trae, de lo que hemos aprendido nos va muy bien, ¿vale? Pero estamos descubriendo las cosas. Hay otro punto que aparte de pensar y de razonar, es el hecho de captar las cosas como son en sí. Que esto, la filosofía oriental ya lleva años que nos va por delante, porque ellos no intentan definir como en el sentido europeo o griego de intentar entender a nivel de razón, van un poquito más allá y entonces no hacen filosofía estrictamente, simplemente te enseñan a captar. Cuando tú estás frente a la naturaleza, captas que hay algo más. Cuando tú estás frente a la mirada de otra persona, captas que hay algo más. Y eso es un disfrute y es un gozo tremendísimo, que parece mentira que los más occidentales los tropeemos con políticas y cosas extrañas, ¿vale? Esta es una. Y la otra que quería comentar, que me ha parecido muy bien, de la última historia, es de amar por el hecho de existir. El tema está que muchas veces nos preguntamos si cada uno, en su mente, tú eres digno de amarte a ti mismo y de respetarte a ti mismo y de quererte a ti mismo, porque primero creo que habría que empezar por ahí. Bueno, comento, ya diréis. Gracias, Vali. Diego, no sé si quieres contestar Bueno, o a mí me parecen muy Jordi. bien las tres cosas que dice Bari, pues comparto con él, ¿no? Descubrir es quitar el velo, ¿no? Que estaba escondido y la vida del ser humano es quitando velos y ir viendo lo que está en la realidad, ¿no? El problema es cuando confundo la realidad con lo que yo ya creo que sé, pero me ha parecido muy bien lo que dice, no añado nada. Gracias. Diego, Pues yo para complicarlo un chin más, pero en la medida de eso. Los juicios son verdaderos, las aprensiones, la aprensión de la realidad también. Pero el problema es cuando nosotros metemos las percepciones, porque las percepciones no son ni verdaderas ni falsas. Que ahí justamente la realidad está ahí, pero yo la percibo o buena o mala, pero ni es correcto ni es incorrecto las percepciones. Entonces ahí es donde nosotros, eso va, Jordi, ahí es donde nosotros tenemos que quitar esas percepciones para quedarnos con la realidad, supongo, que era el ejemplo que ponías con la casa. Porque claro, yo la percibo y me hace daño. Bueno, Aquí, yo de todas maneras no percibo el verde. La hubiera visto naranja. bueno, no sé, a lo mejor te hubiera gustado más. Aquí es donde yo le diría a Lourdes, porque en el fondo la única manera que tenemos de poder quitar estas cosas es desde la contemplación, saber contemplar, saber mirar la realidad y desde la soledad y desde el silencio, ¿no? Desde el silencio, que es quitar, ¿no? Lo que,
lo que yo pienso de ti, lo que yo creo de ti, lo que yo siento de ti, porque tú eres muchísimo más que lo que yo pienso, muchísimo más que lo que yo creo y muchísimo más que lo que yo siento. Y cuando soy capaz de dejar estas cosas, es cuando te puedo ver a ti, porque si no, tú no eres lo que yo creo de ti, ni eres lo que yo... Y si yo siento de ti una alergia, por lo que sea, porque a veces en la vida, pues tú no eres esta alergia que yo siento, ¿no? Pero para poder, para poder percibir sin todo esto, yo sí que creo que el realismo apela a bueno, a la meditación, a la soledad, al silencio, a la contemplación, al saber mirar las cosas, ¿no? Sin todas esas prejuicios o cosas anteriores que nosotros tenemos. Y esto es un arte y un trabajo que se tiene que hacer y que no, y que como no hay tiempo, no lo hacemos, y como no lo hacemos, al final, pues nos quedamos con lo primero, que acaba siendo un juicio falso sobre la realidad. Perdón, yo no veo Yo, la mano. Ah, perdónale tú. sí. No, 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 no. Habla, Sí, habla. no veía la mano para levantar. No, como que estamos casi al final, dos cositas solo. Primero, el agradecimiento de estas 10 sesiones, de este recorrido que hemos podido hacer conjuntamente y que creo que nos ha ayudado a descubrir, a ir sacando muchos velos para realmente llegar a esta nitidez y vivir a fondo este realismo. Y esta gran mirada que hemos hecho triple a través del tapiz, la trama y el embés nos ha ayudado mucho en este recorrido. Y tú, Jordi, cuando acababas y decías quién soy yo, en la historia cero precisamente se hacía este interrogante y hoy tú respondías, pues soy un ser para los demás. Y este es un gran reto, ser consciente que soy un ser para los demás, no un ser solo individual, sino esta dimensión social es un gran reto humano, un gran propósito. Y vivido y compartido a través de este hilo del amor, que el amor nos sostiene y eso también es un gran reto humano. Y cuando decías lo que dice la verdad es lo que realmente hacemos, lo que hacemos es lo que vivimos, quizás me hace pensar con esta palabra que decimos tanto a través de nuestra boca, pero que también es un propósito que es la coherencia, este deseo de todo aquello que yo vivo, siento, percibo, pues hacerlo, que no solo quede en palabras, sino vivirlo y transmitirlo y experimentarlo. Pues creo que también esta coherencia es un propósito humano que debemos vivir. Y acabo con una anécdota que has descrito el significado de Antonio, que has hablado de la realidad de una flor, y siempre aquí está el grupo de Colombia, Josefina, y siempre nos muestran una flor en cualquier conversación y encuentro que tenemos. Y es un detalle hermoso porque en todos los encuentros ha habido una presencia de esta flor desde el recuadro de Josefina que ahora lo tiene encerrado. Pues venir a agradecer y que creo que hemos aprendido muchísimo y que ya haremos una valoración pues el grupito del legado, pero que ha sido un regalazo en mayúscula. Gracias. Gracias, Asunta. Ah, mira, ahí está Josefinita. Bueno. Ahora, Ay, la flor. te vamos Qué en bien. falta. Gracias, Pues, Josefina. con todo el amor y el cariño, Ah, colombianos y del mundo entero. Estas flores Muchas van por gracias. el mundo entero, por toda la humanidad entera, para que aprendamos esto del padre Alfredo y de cada uno de este gran grupo, ¿cómo es que se llama eso? No me acuerdo ahorita, pero universal, ¿sí? Porque es un grupo universal, Muchas porque gracias. Dios se ha fijado en estas humildes criaturas y nos llama cada día a amarnos más y a servir más. Amén. amén. Ven. Muchas gracias. Fabiana, gracias Gracias, por todo. Josefinita. Jordi, a mí me queda una inquietud.
con Con- relación a la verdad. pues, Mira, en estas sociedades tan polarizadas, uno ve o lee un discurso de algún político y una persona lo, o un grupo de gente muy grande lo ve positivo y otro grupo muy grande lo ve negativo. Entonces ahí la percepción de la realidad está completamente distorsionada. ¿Cómo hacemos para refinar un poquito de esa percepción de los juicios falsos y de los juicios verdaderos? Porque realmente es una disyuntiva a nivel global. sí, y es que estoy buscando, porque no me acuerdo qué número es, porque esto, en el fondo, lo que falta, bueno, eso sería lo de la historia 19 en el fondo, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un mundo donde una de las asignaturas importantes, ¿no? Hay un libro de Torralba que es el arte de saber escuchar, ¿no? Y este arte se ha olvidado, no se ha olvidado este arte, ¿no? Y Alfredo decía que si nos queremos entender, no solo tenemos que compartir, también tenemos que compartir, dice, hasta los gustos, hasta aquellas cosas que son más tal, para que yo pueda llegar a comprender lo que tú me estás queriendo decir. Y tanto lo que se habla por las redes como lo que se habla en los congresos, como lo que se habla en muchísimas partes, no hay deseo de poner nada en común. Hay deseo de tirar en contra de, pero no hay deseo de poner en común. Por tanto, mientras no haya un deseo de poner en común, incluso lo que me es más difícil será muy complicado, ¿no? Yo recuerdo cuando aquí en Barcelona estábamos viviendo todo el proceso de independencia que generó dentro de la propia sociedad Ujú, catalana un conflicto muy grande, ¿no? Nos reunimos personas, nos sentamos alrededor de una mesa personas que eran de todos los grupos, desde ciudadanos hasta personas que venían del PP, del PSC y de los grupos independentistas más radicales que había, ¿no? Y, pero para empezar a hablar, no empezamos a hablar de lo que yo creía, pensaba y empezamos a hablar de lo que yo sentía cuando se producía un hecho concreto, ¿no? Si, por ejemplo, cuando hubo una manifestación, ¿yo qué sentí? Sentí dolor, sentí tristeza, sentí pena, sentí... Cuando podemos empezar a hablar desde allí, las personas tenemos más capacidad de comprendernos, pero hay un deseo de comprenderse. Los argumentos es los últimos, las razones son las últimas. Estamos en un mundo donde empezamos por lo abstracto y no empezamos ujú. por lo más importante e interesante. Pero yo esto lo veo muy difícil a nivel global, ¿eh? Y bueno, Leto sabe mucho más que yo porque cuando uno se acerca a las redes sociales, todo está polarizado, todo está polarizado. Ujú, La polarización no es diálogo, no es compartir, no es hablar. Enraunar, que decimos en catalán, que es enraunar es dar razones, no darnos razones, darnos sentimientos, darnos todo para poder comprendernos, pero estamos muy Es que lejos. seguramente, si me permites, creo que lo que falta en este mundo, digamos, global, porque no puede darse tan fácilmente, es precisamente ese hilo del que hablabas, ¿Mm? el aprecio de la persona, de las personas. O sea, es comprender que el otro puede tener motivos, que tiene historia, que tiene su manera de ver, su sensibilidad, y al menos respetarla debe de ayudar a esta comprensión. Ahora, esos a priori no siempre los hay, ¿no? Y Voy a seguramente quitar, si os parece, sí, perdón. lo que se tienen que dar, supongo, en grupos pequeños y por tanto, ¿no? Estos grupos Sí, intermedios que habla tanto Alfredo y ya que también sí. estamos en inspiración cristiana, lo que dice en el fondo Jesús, ámense los unos a los otros. Tal vez a lo mejor hay que empezar por grupos entre nosotros y después cuando haya una unidad profunda, hacerlo con otros grupos, porque si no, llegar arriba sin pasar por esto lo veo muy complicado. ujú.